Ele me deu vida. Él me dio vida. Ele me deu a vida da igreja. Y Él me dio la vida de la iglesia. Irmãos, eu Hermanos, yo não queria estar em outro lugar, no quería estar en otro lugar, mesmo que alguém me aunque pagasse alguien me pague para algum show muito especial, por algún show muy especial, assistir algum o jogo ver importante de futebol, algún partido importante de qualquer outro fútbol espetáculo, o cualquier otro ou espectáculo, me convidasse o para me estar em outro inviten para ambiente, estar en otro ambiente, eu yo não diría trocaria que yo no a vida cambio da la vida de la por iglesia nada. por nada. Vocês Ustedes são bem-aventurados. son bienaventurados. Além de estarem na vida da Además de igreja, estar en la vida de la iglesia, vocês estão nesta conferência, están en esta conferencia, onde donde a la palabra está siendo liberada e vocês estão y ustedes están disfrutando de tanto espíritu, de tanto resultado del labor de varios hermanos, de la oración que está por detrás, de toda la palabra que el Señor está nos ministrando. nos está ministrando. Yo Dizer para quiero vocês decirles que há que outras pessoas que não estão aqui, hay otras personas que no están estão aquí, tendo oportunidade que están teniendo de oportunidad ouvir essas de, mesmas palavras, de oír estas mismas embora palabras, à distância, aunque la distancia mas estão estén a la distancia, podendo pero están desfrutar graças pudiendo à disfrutar transmissão gracias a la transmisión que o Instituto Vida que el para Instituto Todos Vida para está Todos fazendo. está haciendo. Nós recebemos de ouvinte Nosotros recibimos de un e oyente ela mandou áudio y ella para nós, mandó un audio para que nos nosotros comoveu tanto. que nos conmovió tanto E lá dos Estados Unidos. de los Estados E depois Unidos. nós temos também Después recebemos outro nosotros vídeo recibimos de uma de jovem otro video que de está una em joven Londres, que está en Inglaterra. Londres, Eu Inglaterra. vou passar aqui, só leva Yo voy a poucos pasar, minutos, solo para lleva vocês pocos darem minutos, valor para que ustedes a den tudo isso valor que a vocês todo estão esto que ustedes están presenciando e están desfrutando. presenciando y disfrutando. Dá para passar? ¿Se puede pasar? Como eu tô cheia de gratidão, Joel, pela conferência, por estar sendo, por tão longe eu estou, mas eu estou podendo ouvir cada mensagem, ouvir cada palavra dos irmãos. Puxa, meu irmão, assim como o meu coração está cheio de gratidão, que ainda tão longe eu posso estar junto desse falar atual. Hoje o meu coração chora, né? Porque não só os irmãos aí estão desfrutando, mas também nós aqui, eu, Paulo, a Kézia, nós também estamos junto com os irmãos desfrutando desse mesmo falar. Ô irmão, agradeça aí aos irmãos do Instituto Vida para Todos por nós. Agradeça, diga a eles que o nosso coração é de gratidão. Estamos ouvindo tão bem as mensagens, estamos sendo supridos. Oh, Senhor Jesus, Senhor, abençoa esses irmãos. Senhor, obrigada, Senhor, obrigada, 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 Senhor, pelo teu cuidado. Oh, Senhor Jesus, obrigada, irmão Joel. Não me contive, eu tive que compartilhar essa alegria com o irmão. Amém. Amém, irmãos. Eu gostaria muito de agradecer todos os irmãos responsáveis pelo Instituto Vida para Todos, que tem disponibilizado as mensagens online, e também os irmãos da Igreja de Mari, que têm disponibilizado algumas das mensagens pelo YouTube, e tem possibilitado a gente acompanhar a conferência de jovens, ainda que de tão longe, e poder desfrutar também da mesma palavra que vocês estão desfrutando durante essa semana. São 15 anos de conferência de jovens e é difícil para mim não estar aí junto com vocês. Eu amo a vida da igreja e isso ninguém me tira, assim. Apesar de a gente não estar reunido aí junto com os irmãos, todos os irmãos aqui de Londres, nós somos um com os irmãos aí, e isso é o que nos mantém firmes, o que nos mantém encorajados, é saber que nós somos um e que nós estamos na vida da igreja prosseguindo nesse caminho juntos, que é um caminho que vai nos permitir ser vencedores. Um abraço e que vocês continuem desfrutando muito dessa conferência. Louvado seja o Senhor. Alabado Amém. sea el Señor, amén. Você não está grato? ¿No están agradecidos aquí? de estar aquí?
Oh, Senhor Jesus, Oh, eu Señor estou muito Jesús, alegre yo estoy muy de alegre poder estar nesse ambiente, de poder estar en este nesse ambiente, ecossistema, en este ecosistema que es nuestro ecosistema. Gracias a Eu Dios. ainda quero começar essa Y aún palavra quiero comenzar esta palabra usando usando Efésios capítulo 2, Efesios capítulo 2, que ayer nosso querido irmão Esdras, nuestro querido hermano ele, Esdras começou a ler no capítulo comenzó 2, a leer en capítulo ele 2 nos alertou que essa palavra y dijo que en ele esta nos deu palabra vida, Él nos dio não vida. há no original. No está en el original. O versículo 1 começa estando vós Que el versículo original dice, estando nos vossos delitos muertos, e pecados. estabais los muertos en cuales vuestros delitos y pecados, andastes en los outrora, cuales anduvisteis segundo en o otro curso tiempo, deste siguiendo la mundo, corriente de este segundo o mundo, príncipe da potestade conforme al do ar, príncipe de la espíritu que potestad agora del atua aire, nos el filhos espíritu da que ahora desobediencia, opera en entre los os hijos de quais la também desobediencia, todos entre nós los andamos cuales outrora, también todos segundo as nosotros vinimos en inclinações da otros nossa tiempos, carne, los deseos de fazendo a nuestra carne, vontade da haciendo carne e la dos voluntad de la pensamentos, carne y de los e pensamientos. éramos por Y natureza éramos por naturaleza filhos da hijos ira, de ira, como também lo mismo os demais. que los demás. Mas, Pero, aleluia que nós temos mas. aleluya, porque tenemos un pero. Você gosta desse mas? ¿Les gusta ese pero? Mas Deus, Pero Dios, sendo rico que em es rico misericórdia, en misericordia, por causa de su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Él me dio vida. Irmãos, Deus sabe, Hermanos, Dios sabe, e assim o homem foi criado y así el hombre fue creado, para receber a vida para de Deus. recibir la vida de Dios. Porque Deus sabe, Porque como Dios é seu sabe fabricante, cómo es el fabricante, que sin la vida de Dios, o homem criado el hombre não creado funciona. no funciona. Portanto, Por lo tanto, quando cuando Deus criou o homem, Dios creó lá al no hombre jardim do Éden, en el jardín del Edén, ele formou o homem, Él formó pó al da hombre terra. con el polvo de la tierra. ele soprou nas suas Él narinas sopló en sus o narices fôlego de el vida. aliento de E vida. o homem passou a ser Y el hombre pasó a alma ser alma viviente. viviente. Deus, Dios, ele criou o Él homem, creó al tres hombre partes. en tres partes. o sopro dele, El soplo de Él se volvió nuestro espíritu. e quando o sopro Y entrou, cuando el nuestro soplo espíritu entró fue en nuestro formado, nuestro espíritu fue nos formado tornamos y nos uma volvimos alma vivente. un alma E viviente. o nosso corpo Y nuestro cuerpo biológico biológico passou a funcionar. pasó a Então, funcionar. nós temos o espírito Entonces humano, tenemos el nós espíritu temos a humano, alma, tenemos la nós alma temos o corpo humano. y tenemos el E cuerpo a humano. nossa alma Y nuestra é a alma nossa personalidade, es nuestra é a personalidad, nossa identidade. es nuestra Então, identidad. você Entonces, tem a sua alma tú que tienes Deus tu me deu. alma que Dios te Eu dio, tenho yo a tengo mi alma que Dios me dio. E Deus deu a Y cada Dios de nós dio a cada uma uno de alma nosotros e un uma alma y un diferente alma diferente, da outra. una de la otra. Deus é muito grande. Dios es muy grande. Deus Dios criou creó bilhões billones de homens, de hombres, sendo que não há siendo que no hay igual ao outro. ninguno igual al Não otro. há físicamente No igual hay ao outro, ninguno há físicamente em igual al alma otro, ni en alma igual ao outro. al otro. Cada Cada é uno diferente. es diferente. Você é único nesse universo. Tú eres único en este Nessa universo, terra, en esta tierra. Você é só você. Eres solo tú. E Deus assim fez questão Y Dios de hizo, criar cada de nós. te hizo así, Cada a de cada uno nós de faz nosotros. diferença para Ele. Hay Cada de diferencia nós para Dios é en cada uno de importante para nosotros. Ele. Cada uno de Assim, nosotros somos Ele nos importantes fez. para Él. Así Él nos Não é hizo. maravilhoso? ¿No es maravilloso? Deus Dios também también deu a nossa alma nos dio livre arbítrio. al alma un Nós libre podemos albedrío. ter liberdade em escolher. Nosotros vemos que libertad es escoger. Y Escolher principalmente escoger Dios para ser para a ser nossa vida. nuestra vida. Por isso, Por esto, eu vou pedir para vocês abrirem. les voy a então, pedir Gênesis que abran en 1, para eu Génesis não ficar 1 falando e vocês terem para que acreditar que na minha palavra.
no quede solo en palabras, ustedes tienen que creer en mis palabras. Voy a leer Génesis 2 para ganar tiempo. Versículo 7. Versículo 7. Ya leí. Versículo 8. Versículo Diz 8. que Deus plantou Dice no que jardim, Dios plantó en un huerto, plantou jardim no Éden en Edén, e pôs nele o homem que havia y formado. puso allí el hombre que había formado. E 9. Y 9. Do solo fez o Y Senhor Jehová Deus hizo nacer de la brotar tierra toda todo sorte árbol de delicioso árvores a la agradáveis à vista y e bueno boas para comer. alimento. E También a árvore el da árbol de no vida meio do en jardim, medio del e a huerto árvore y el árbol do de la conhecimento ciencia do del bien e y do del mal. mal. Dios, Dios, ele criou o homem, Él creó al hombre. ele já pensou Él ya pensó no ambiente que o homem en el viveria, ambiente que el hombre ele já viviría. pensou Él ya pensó no alimento en el alimento que que sustentaría el cuerpo del e hombre. ele já pensou Y él ya pensó no centro en el centro del propósito de Dios al crear al que hombre, ele dá vida. que Él da Então vida. ele Entonces plantou Él plantó un jardim jardín en el e no Edén meio do y en el jardim, medio del ele jardín pôs Él a puso árvore da vida. el árbol de la vida. Deus, Entonces ele quer Dios, Él nosso quiere ser nuestro proveedor. Deus, Dios, ele quer prover Él quiere ao homem proveer al hombre de que o homem todo precisa. que el hombre necesita. e Deus pode fazer Y Dios isso. puede hacer eso. Deus é o único Dios es que el cria único que do nada. Ele faz crea de la nada. existir Él as hace coisas que existir não las existem, cosas que no porque existen. ele é o criador, Porque Él ele es el é o creador, Él originador. es el Então, originador. tudo que o homem Entonces precisasse, todo lo que el hombre ele poderia necesita, criar, ele Él poderia puede prover, crear, ele Él puede poderia dar. proveer, Él puede Mas dar al ele hombre. quer dar ao homem Pero principalmente lo que Él quiere dar principalmente al hombre própria es su propia vida. E a vida no Y la homem vida del faria hombre haría toda a diferença. toda la diferencia. Cumpliría el propósito por el cual Dios creó al hombre. Mas Deus sendo grande, Pero Dios siendo grande, ele também Él también plantou plantó no jardim en el jardín uma árvore un árbol chamada árvore llamado do conhecimento árbol do bem. del conocimiento del bien y del mal. Eu sempre, desde Yo siempre, jovem, desde questionava joven, Deus, cuestionaba a por Dios. que ele permitiu ¿Por qué Él permitió que essa árvore que estivesse ese árbol no jardim do Éden? estuviese Se não en el jardín estivesse, del Edén? nós Si no estaríamos estaría allí, nosotros no estaríamos en esta tragedia de viver de em vida, conflitos, de vivir en com pecado, conflictos, com a en maldade, pecado, con com maldad, a violência aqui con na violencia terra, aquí en la com a tierra, injustiça, a corrupção. con la injusticia y la corrupción. Mas Pero, Deus é grande. hermanos, Dios es grande. Dios Dios nunca fuerza fuerza a su criatura o que não quer. a hacer lo que no Ele te quiere. dá Él a te da liberdade la de libertad escolha. de escoger. Só que você precisa Solo que escolher bem. necesitas escoger bien. Ele avisa Él o que não avisa escolher. lo que no Ele escoger. falou para Adão Él habló a para no Adán comer para da no árvore comer del do árbol del conhecimento conocimiento do bem e do del mal. bien y del No mal. dia em que En comer, el día que ele coma, morreria. iba a morir. Todavia, a serpente Pero aún así la Muito serpiente, sagaz. muy sagaz, aproveitou-se em se que Adão aprovechó não estivesse cuando Adán dando no cobertura, estaba guardando dando o jardim, cobertura, guardando el foi jardín, até Eva, y fue hasta e a Eva, foi y Eva convencida fue pela convencida por la serpente. serpiente. E Y olhou cuando para a árvore do conhecimento miró do bem e hacia do el mal, árbol del depois da conocimiento del bien y conversa del mal, ardilosa después da de serpente, esa conversación ela con la viu que a serpiente, árvore ella vio era que el árbol agradável à vista, era agradable a la vista, boa buena para alimento para alimentarse desejável y para ter deseable entendimento. para tener Porque a entendimiento. serpente havia Porque la dito à serpiente mulher había dicho que a la Deus, na mujer verdade, que estava Dios en realidad escondendo estaba escondiendo ao algo homem. al hombre. Porque no dia em que o Porque en homem el día comer que el da hombre árvore do conhecimento comiese do bem e del do árbol mal, del conocimiento del bien y del mal, seria el como hombre Deus, sería como Dios, conhecedor conocedor do del bem bien do mal. y del mal. En otras palabras, En otras o palabras, homem el poderia hombre rejeitar podría Deus. rechazar a Homem não Dios. precisaria El hombre no mais de Deus, necesitaría porque más o de homem Dios, teria toda a porque el hombre habilidade tendría que toda la Deus tem habilidad que de Dios discernir tiene de o discernir bem el bien do mal. y del mal. Foi Fue engano. el gran engaño. e a mulher Y la mujer comió deu ao seu marido y dio a su a marido, partir daquele y a dia partir de aquel uma día, grande tragédia una gran tragedia comenzó
o homem caiu. sucedió en la tierra. El hombre cayó. Romanos 5, Romanos versículo 5, 12, versículo 12. fala o quê? ¿Qué dice? Quem conhece esse versículo? ¿Quién conoce ese versículo? Romanos capítulo 5, versículo 12. Versículo 12. Portanto, Por ¿todos acharam? tanto, ¿encontraron? Vou esperar um pouco. Voy a esperar un poco. Quando você achar, grita. Cuando encuentren, Aleluya. griten. Aleluya. Pronto. Bueno, Diz assim, portanto, dice así. Por tanto, assim como por só como el- homem entrou como el o pecado no entró en el mundo por un e hombre, pelo pecado, y por el a morte, pecado, la muerte, assim também así a la morte muerte pasó passou a todos los os hombres, homens, por porque cuanto todos todos pecaron. pecaram. Hoje de manhã, Hoy a la nós mañana ouvimos vimos que Deus que Dios ama a presença do homem. ama la presencia del hombre. Deus, você não sabe Dios, como Deus anela tú no você, sabes cómo Dios te como anhela, Deus quer estar com cómo você, Dios quiere estar como contigo, Deus gosta cómo que você o Dios, busque, cómo a Dios le gusta você que lo ame a busques, sua presença, que porque ames Deus su ama presencia, a sua porque Dios presença. ama tu presencia. Mas dia, Pero un día Adão desapareceu Adán desapareció e Deus ficou desesperado. y Dios e se quedó perguntou, desesperado y "Onde preguntó, estás tu?" ¿dónde estás? Ou onde está você? ¿O dónde estás, Adán? O pecado afasta El o pecado homem de Deus. aparta al No hombre de dia em Dios. que El día hombre en que transgredió el contra hombre a orden de Dios, transgredió la que orden dice de para Dios no que comer dice da para árvore no do comer del conhecimento do árbol bem e del do mal, conocimiento del bien y del mal, o pecado entrou el no homem. pecado entró en el hombre. E o pecado Y el pecado afasta aparta o homem de el Deus. hombre de Então, Dios. esse é o primeiro problema do homem. Entonces, ese es el Todavía, primer problema Esse del hombre. versículo diz, Pero este versículo dice, não só o pecado no solo el pecado entrou, entró en el mundo, mas pelo pecado pero por el a pecado, morte. la E muerte, assim também a morte y así la passou muerte pasó a a todos los hombres, porque todos por cuanto pecaram. todos pecaron. Irmão, nós achamos que a Hermanos, morte nosotros pensamos coisa que la muerte meramente es algo, consequência do pecado. es una mera consecuencia Ah, del pecado. Todos morrem, Todos mueren, ou quando espiritualmente o, falando, eu espiritualmente peco, hablando, yo sinto uma peco, morte yo espiritual. siento una muerte espiritual. Mas eu quero dizer, alertar Pero yo uma les coisa quiero ainda decir mais algo, séria. alertarles sobre Más algo serio. más serio. Deus, Dios, ele Él estabeleceu estableció uma ordem una neste orden universo. en este universo. Deus, Dios, ele é a Él es autoridade la autoridad máxima absoluta deste universo. de este universo. Tudo foi Porque criado todo por fue ele, não é creado assim? por Él, ¿no es así? Ele com a palavra, Él con su palabra, mantém Él com mantiene poder, con da poder sua palavra. de su palabra toda el orden de este universo. Imagine, Imagina, este este universo está suturado, pela autoridade de está Deus. saturado por la autoridad Y no de Dios. día en que Y en el día el hombre en que el criado por hombre Dios, creado por para Dios, receber para a vida de recibir Deus, la vida de No Dios, lugar de receber a vida, en lugar de serpente engana ao elegir homem la vida, recibir y la vida de Dios, la serpiente engaña va al hombre contra a y esto orden va de Deus en contra de la orden de y Dios recebe y, de uma y outra recibe fonte. de otra fuente. Quando o homem Cuando el hombre sai sale da ordem estabelecida del por orden Deus establecido neste por universo, Dios en este universo, o homem el acaba hombre indo para uma outra termina fonte. yendo para otra fuente. esa otra Hermanos, esta fonte otra vem de fuente uma viene de una autoridade autoridad clandestina. clandestina. Quem é ¿Quién essa es autoridade esta autoridad clandestina? clandestina? É aquele arcanjo Es aquel que arcángel que que quería ser ao Deus igual Altíssimo. al Dios Altísimo. Vocês se lembram? ¿Se recuerdan de Isaías 14? Vocês se lembram de ¿Se recuerdan de Ezequiel 28? Ezequiel 28? Él quería ser igual ao Deus al Dios E Altísimo. Deus então o lançou Y por Dios terra. entonces lo lanzó por Então, tierra. ele estabeleceu Entonces, nesse Él universo estableció en este uma universo una autoridad paralela a la de uma Dios, autoridade una autoridad clandestina. clandestina. E a autoridade de Deus, irmãos, Y la autoridad visa de Dios Deus dar vida es ao que homem. Dios dé E a vida al hombre. autoridade clandestina Y la de autoridad Satanás clandestina de visa Satanás dar quiere dar morte ao homem. muerte al hombre.
É simplesmente isso. Es simplemente eso. no es solo una Entonces, cuestión no es solo una que el hombre cuestión transgredió de que el contra la hombre palabra de Dios transgredió y cayó en contra la pecado. palabra de Dios y cayó en Coitadinho de pecado. nós, Ay, temos que pobrecito resolver de el problema nosotros, del tenemos pecado que del resolver hombre. el problema de No, pecado en el hombre. No, el hombre ofendió ofendió autoridad la autoridad por Deus establecida por nesse Dios en universo. este universo. Cuando nosotros vamos contra a autoridade de fuimos en nós contra só de la podemos autoridad de estar Dios, nessa hermanos, outra solo linha nosotros da podemos estar en esta autoridade otra clandestina línea de Satanás. autoridad clandestina, que es la de Satanás, y el resultado es la muerte. Portanto, não só temos Por lo um problema tanto, de no solo pecado, tenemos nós el temos problema de problema pecado, muito sino mais tenemos sério. un problema Problema mucho más serio. com a autoridade Tenemos un de Deus. problema con la autoridad Então, de agora, Dios. vou convidar Entonces vocês ahora a le ler voy a, Efésios 2 le voy a, de novo, vocês vão entender melhor. le voy a, Efesios 2. invitar a leer Efesios 2 de nuevo para que entiendan mejor. Estando vós mortos em vossos delitos Cuando e estabais pecados, muertos en vuestros delitos y nos pecados, quais en los andastes cuales outrora, anduvisteis en otro tiempo, segundo o curso desse mundo. Os irmãos entenderam que siguiendo agora el curso de vocês este curso, vocês estão viajando la corriente no tempo. de este Quando o mundo. homem foi contra Cuando el a hombre ordem de fue en Deus, contra de la o homem orden de passou a Dios, estar el sujeito orden pasó a essa estar outra sujeta linha de autoridade a esta otra clandestina. línea de autoridad Y en esa clandestina. otra autoridad Y en esta clandestina otra de autoridad Satanás, clandestina de Há Satanás curso, hay una corriente está sujeito ao curso y estar desse sujeta a la corriente de este mundo. mundo. Então você Entonces, é obrigado a seguir estás esse curso obligado a É por isso que seguir você la corriente de andou este mundo. dessa maneira. Es por eso que anduviste de esta manera antiguamente. Y ahora, Segundo siguiendo o príncipe da potestade do ar. Quer dizer, conforme não al sei se vocês príncipe sabem de la potestad que del aqui aire. no ar Yo no sé si ustedes saben que en el aire existe autoridad de las tinieblas, príncipe príncipe que ajuda Satanás a Satanás a controlar controlar esta autoridad clandestina. Y todos nosotros estábamos debajo de esta potestad, de este poder, de esta autoridad, del espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia. El problema es más serio que un pecado, es desobediencia, ir en contra de la autoridad de Dios. En otras palabras, hermanos, nosotros fuimos sacados de la autoridad de Dios y somos desencabezados de Dios. El hombre entonces se quedó totalmente sin dirección, pero sobre el control de la autoridad de las tinieblas, entre los cuales todos nosotros anduvimos antes según la inclinación, deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de nuestros pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Romanos 1. ¿Tienen paciencia de escuchar un poco esto? Mostrarle el trasfondo. Dice, Romanos 1 dice así. Versículo 21. Pues, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. ¿Saben qué significa esto? Significa que el hombre tiene conciencia de que Dios es Dios. El hombre tiene conocimiento de que Dios debería ser el único a ser venerado. Debería ser el único a ser obedecido. La única línea de autoridad en este universo. Aunque el hombre haya tenido conocimiento del Dios, pero aquí dice, no le dieron gracias, no lo glorificaron, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios,
se juzga ser sabio, pero está fuera de la línea de la autoridad de Dios, fuera de la línea del encabezamiento de Dios. Él puede pensar que es sabio, pero se volvió loco y se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre, corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios le entregó a la inmundicia en las concupiscencias de su corazón, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Versículo 28 dice lo mismo. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿qué es no tener en cuenta a Dios? Despreciarlo. El hombre tenía que estar debajo de la autoridad de Dios. Y el hombre prefirió no estar. El hombre prefirió seguir a Satanás, quedarse en la línea de la autoridad clandestina. Entonces Dios, el propio Dios nos entregó a una discusión reprobada, hacer unas cosas que no convienen, estando atestando toda injusticia, fornicación, perversidad, estando atestados de todo. En cuanto voy hablando estos términos, voy a ver si ustedes pueden asociar en nuestra sociedad. Injusticia, fornicación, hay contienda entre nosotros, dolores, malignidad, envidia, calumniadores, curiosos, no quieren saber de Dios, aborrecedores de Dios. Yo me quedo insolentes, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. No es la generación en la que vivimos, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Hermanos, el hombre cayó en esta situación miserable. No hay solución para el hombre. Porque Dios, así que ni bien Adán y Eva cayeron, enseguida viene la historia de Caín, que por envidia mató a Abel. Fue el primer homicidio entre los hombres. Entonces, cuando llega a Génesis 6, versículo 3, consiguen encontrar Génesis 6:3. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carnal. El hombre se volvió carnal. Versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho su nombre en la tierra. Él dice: voy a desaparecer de la tierra. Versículo 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Versículo 11. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Hermanos, por primera vez Dios se arrepintió de haber hecho al hombre, porque el hombre cayó en una situación que aparentemente no había solución. Cuando llegó al capítulo 11 de Génesis, surgió la historia de la Torre de Babel. Entonces el hombre se juntó para hacer una torre cuya cima alcanzaría el cielo,
y con el propósito de propagar el nombre del hombre. En aquel tiempo surgió un gran hombre, el cual era Nimrod, su nombre, y era del linaje de Cam. Y ese hombre quería exaltar el nombre del hombre. Y se olvidaron totalmente de Dios y de exaltar su nombre. Hermanos, fue con este trasfondo en el capítulo 12 de Génesis. Dios fue llamar al hombre. ¿A quién Dios llamó? Dios llamó a Abraham. Vamos a abrir en Génesis 12. Pero Jehová había dicho a Abraham, versículo 1, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y los que te maldijeren, maldeciré. Y serás benditas en ti todas las familias de la tierra. Aleluya. Finalmente dio un poco de esperanza para el hombre y también para Dios. Y después de esto voy a contar una historia más rápido, pasando a alta velocidad. Ustedes saben que de Abraham vino un pueblo y este pueblo se llama pueblo de Israel. Este pueblo todo bajó como una familia de Jacob para Egipto por causa del hambre en la tierra. Y este pueblo se volvió fuerte y poderoso porque vivía en la mejor tierra, que era la tierra de Gosén en Egipto. Pero aún así, ustedes, hermanos, saben que cuando estamos prosperando materialmente, viviendo bien, nuestro bienestar, nuestra vida está tan tranquila, generalmente nos olvidamos de Dios. Pero Dios permitió surgir un faraón que no conocía a José y oprimió al pueblo. El pueblo clamó por Jehová y surgió Moisés. ¿Se acuerdan de esa historia? Para librar al pueblo de Egipto. Y este pueblo se lo sacó con brazo poderoso de Dios. ¿Fue así o no? ¿Conocen la historia de las 10 plagas? El faraón no quería dejar al pueblo ir, pero Dios con su brazo poderoso sacó al pueblo de Egipto. Aún así, con el ejército, el faraón quería perseguir al pueblo y ellos iban a perecer, pero Dios permitió que abran el agua del Mar Bermejo y pasaron del Mar Rojo. Y Moisés y su pueblo llegó al otro lado y el ejército con el faraón entraron al Mar Rojo. Y cuando Moisés entró su vara para que las aguas del mar se cerraran, y allí se quedó todo el ejército del faraón, tipificando, hermanos, que en la cruz Dios hizo morir al mundo por nosotros, para nosotros. Entonces hoy, cuando creemos en el Señor Jesús y pasamos por el bautismo, nosotros estamos separando al mundo y somos salvos de Dios, del mundo. ¿No es maravilloso? Aleluya. Aleluya. Dios entonces finalmente tiene un pueblo, una esperanza, comenzó a pintar en el corazón de Dios. En medio de estos pueblos solo había maldad, violencia, pecado. Pero Dios finalmente consiguió un pueblo. Y en Éxodo 19, Dios dice a ellos que quería que... Vamos a mirar rápidamente. Éxodo 19, versículo 4 dice, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si diréis, oído,
diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Ustedes son mi propiedad peculiar, ustedes son mi tesoro especial, ustedes son reyes y sacerdotes y nación santa. Porque yo soy santo, mi pueblo es santo, ustedes serán una nación santa. Estas son las palabras que hablarás a los hijos de Israel. Entonces Dios pasó a dar los 10 mandamientos. ¿No es maravilloso, hermanos? ¿No es maravilloso, hermanos? Ahora tenemos otro escenario. Aquella situación de maldad de los hombres, sin esperanza para Dios, para mudar la situación. Ahora Dios consiguió un pueblo, aleluya. Pero, hermanos, no duró 40 días esta situación. 40 días, por 40 días, Moisés subió al monte. ¿Saben por qué Moisés subió al monte? Porque Dios estaba conversando con Moisés delante del pueblo del monte Sinaí, con relámpagos, con truenos, con voces como de trompeta. Y el pueblo dice, no soportamos esto, Moisés, no aguantamos que Dios hable de esa forma con nosotros. Nos quedemos con miedo, atemorizados. Anda a otro lugar, un lugar más tranquilo. Nosotros creemos. Anda a hablar con Dios. No necesitamos presenciar todo esto. Entonces, cuando volvés, ven y contanos y lo que el Señor dijo. Ustedes saben que fue así, que por lo cual Moisés subió al monte, porque el pueblo tenía miedo, tenían miedo que Dios hablase de esa forma. Entonces Moisés subió al monte Sinaí por 40 días, y en cuanto Dios estaba dando las leyes, solo que cuando llegó al final de esos días, Dios dijo a Moisés, vete con prisa, porque el pueblo ya se corrompió. Y cuando Moisés volvió, había un becerro de oro, y diciendo que eso era dioses que los libraron de Egipto. Hermanos, la esperanza de Dios duró muy poco, 40 días. 40 días. ¿Dónde está mi pueblo santo? ¿Dónde está mi reino de sacerdotes? ¿Dónde está ese pueblo que habló que todo lo que Dios diga nosotros haremos? Hermanos, el hombre no es confiable. Para hacerla corta, durante toda la travesía en el desierto, ¿qué recuerdan del pueblo de Israel en el desierto? Es murmuración, faltó agua y murmuraron, faltó comida, murmuraron, querían comer carne, querían comer pepinos, melones y cosas de Egipto. Y este pueblo solo sabe murmurar, solo fue rebelde contra el Señor. ¿Estoy cierto o no? ¿O mi Biblia es diferente a la tuya? Hermanos, esto muestra que tú y yo somos este hombre que no tiene cómo Dios cambiarnos. La maldad entró mucho en nuestro corazón. ¿Ustedes ven así o no? Y después este pueblo, por la misericordia de Dios, entró en la buena tierra de Canaán. Dios repartió la tierra entre ellos, pero rápido vino el tiempo de jueces y cada uno hacía lo que bien le parecía en su corazón. No había encabezamiento de Dios. Allí surgió Samuel. Pidieron un rey. Vinieron los reyes. Los reyes, hermanos, Saúl fue el primer rey, humilde y modesto, pero cuando pasó a mandar, hizo lo que quiso y no obedeció la voz del Señor para matar a Amalek y al rey y todo lo que poseía. Entonces, el hombre no tiene esperanza. Entonces, el Señor levantó a David, que era un hombre según el corazón de Dios, y Dios fue con él
y conquistó tierra, pero cuando le dio prosperidad, él pecó. Pecados hediondos. Pecados feos. Se arrependeu, Se arrepintió Deus ainda usou seu filho y Salomão, Dios aún construiu o usó a su templo, hijo Salomón, y de ahí construyó para el frente, templo irmãos, o y reino de allí de Israel en se adelante dividió en dos. el reino de Reino de Israel Judá, se dividió. reino El de reino de Israel, Judá, el reino de reino Israel, todos os reis de Judá y praticamente reino de fizeram Israel. o Y que todo era lo mal de, perante o Senhor. de E Judá Deus hicieron permitiu lo que os hicieron todo lo que assírios estaba malo os delante del levassem Señor e hizo para que a los terra dos asirios assírios. los E lleven os para la reis- tierra de o los reino de asirios. Judá, alguns Y el reis reino, foram bons, mas eso fue el reino de outros não. Israel, pero E Deus el reino de permitiu Judá, algunos o hicieron cosas cativeiro buenas, pero Babilônico. el Señor permitió Y así, irmãos, el terminou. cautiverio en Babilonia. Assim acabou o reino. Y así acabó el reino. 70 anos depois, Deus permitiu, 70 años através do después, decreto do el rei Señor Ciro, permitió, eles por el decreto del rey para Ciro, restaurar que a ellos terra deles, vuelvan para restaurar la Jerusalém, tierra de ellos en e Jerusalén reconstruir o templo. y reconstruir el templo. Mas mesmo assim, Pero aún así, como pregunto, termina ¿cómo a sua Bíblia, termina o su Antigo Biblia Testamento? en el Antiguo Como Testamento? termina o ¿Cómo Antigo termina el Antiguo Testamento? Termina con los profetas. Termina con los alertando profetas ao alertando al pueblo, alertando, y el pueblo no da oídos a Dios. Y al final, hermanos, ¿qué sucede? Apenas você vê Apenas o povo ustedes ven el pueblo de Judá, os israelitas los tentando israelitas preservar sua cultura intentando e preservar su religião cultura, dispersos nos países, religión dispersos en através de países a través de sinagogas. se tornou uma religião morta. Se volvió una religión muerta. Vamos embora. Não tem solução para o homem. Ahí vamos, no hay solución No para el tem hombre, jeito. Eu e no hay você manera. Tú y yo Somos ruins mesmo. somos malos Por natureza. de verdad, por A naturaleza. maldade. La maldad. Tudo isso, irmão, Todo não é só esto, hermanos, pecado. no es solo Tudo isso pecado. porque nós Todo saímos esto es da porque linha da salimos de la autoridade de Deus. línea de autoridad de Dios. Acabou a reunião. Se Tem mais terminó la solução, reunión, no hay más solución. né? ¿No es así? Provavelmente, Probablemente los principados y que potestades auxiliam Satanás que auxilian a Satanás devem ter até zombado de deben Deus. hasta haberse burlado Que de Dios. Satanás conseguiu Que Satanás corromper tanto o consiguió homem, corromper corrompeu tanto al o hombre, íntimo do homem, corrompeu o corromperlo coração do tanto homem, el corazón que del nem hombre Deus que ni tem Dios como tiene salvar como esse homem. salvar a este hombre. Mas quando chegou o Novo Testamento, Pero cuando llegó al Nuevo Testamento, veio Cristo. vino Cristo. Aleluia. Aleluya. Colossenses 1, como diz. Colosenses 1, ¿cómo dice? Colossenses 1. Colosenses 1. Deus Dios tinha uma carta na manga. tenía una carta bajo la manga. Ele não mostrou para Satanás. Y él no mostró para Não Satanás. mostrou para os principados No e mostró para los potestades. príncipes y potestades. Não mostrou para No ninguém. mostró para nadie. Ele esperou vir Cristo. Él esperó Ele a que enviou venga seu Cristo. próprio filho. Él dio a su propio E hijo. quando seu filho Y veio, cuando su hijo vino, realizou hizo toda toda obra obra que que Deus Dios pidió realizasse. para que él Ele foi vitorioso. haga. Él fue Ele foi o victorioso. homem, o único Él fue el homem, hombre, él irmãos, fue que el único venceu hombre tudo que venció todo e fez a vontade de Deus. e hizo la voluntad de Dios. Irmãos, Hermanos, esse homem Este hombre terminou o que Deus queria que ele fizesse. terminó lo que Depois Dios eu conto quería melhor que isso. haga. Después yo Irmãos, cuento mejor eso. Deus, então, Hermanos, revelou Dios entonces um reveló segredo un secreto aos seus apóstolos a sus e apóstoles profetas. y profetas. Deus Dios revelou reveló un misterio. Que mistério é esse? ¿Qué misterio es este? Versículo 1, Versículo 1, capítulo 1, versículo capítulo 1, 26. versículo 26. O mistério que estivera oculto. El misterio dos que había séculos estado e oculto das desde los gerações, siglos y edades, agora, pero que todavía, ahora se ha sido manifestado aos seus a sus santos. Amém. Amén. Ninguém sabia disso antes. Nadie sabía de esto antes, Mas agora, pero ahora Dios revelou para nos através reveló dos seus a través de profetas, sus através profetas, dos seus a través de apóstolos. sus apóstoles. Oh, Senhor Jesus. Oh, Señor Jesús. Irmãos, esse Hermanos, é o mistério este es el misterio que Dios tenía por guardado por séculos e siglos y porque generaciones, esse é o mistério que vai fazer porque dar este es el certo misterio o que projeto va a dar homem. cierto, que va a tener Vai dar éxito certo ou en não vai el dar hombre. certo? Versículo 27. Versículo 27. Aos quais
a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, Isto é, que es Cristo en vosotros, la a esperanza de gloria. Aleluia! Aleluya. Cristo em nós. Cristo a en nosotros, esperança da la glória. esperanza de gloria. Sabe que isso trouxe para nós? ¿Sabes qué trajo esto para Trouxe nosotros? para nós Trajo não só a redenção, a nosotros no solamente la não redención, só perdão dos no solo el pecados, perdón de los pecados, trouxe também, irmãos, nos trajo también a volta do encabeçamento de Deus. la vuelta al encabezamiento de Dios. Y cuando volvemos a la línea original de la autoridad de Dios, hermanos, es para recibir la vida de Dios. Ele me deu Él me dio vida. Irmão, você não recebe a vida Hermanos, de Deus aqui usted na no recibe la linha vida de Dios da aquí en la línea de la autoridad clandestina. clandestina. Aqui só se recebe morte. Aquí usted solo Mas aqui recibe na muerte. linha da autoridade Pero en la de línea de Deus, autoridad de Dios você recebe reciben vida. E aqui, irmãos, não Y é aquí, Cristo hermanos, no es Cristo de uma forma objetiva, teórica, doutrinária. doctrinal. Esse Cristo Este é o Cristo Cristo es un Cristo en nosotros. Eu vou explicar agora um pouco melhor. Les voy a explicar un poco O mejor. título dessa Porque el mensagem título de é o este quê? mensaje, ¿qué es? Que Deus ¿Qué tenho eu? Dios tengo Faço yo? essa pergunta para vocês agora. Hagan esa Que pregunta Deus para usted ahora. Você tem? ¿Qué Dios Você tú conhece tienes? esse Deus? ¿Qué Dios Você vos sabia conoces este que Dios? esse Deus, ¿Sabés que lá este no Dios, jardim do Éden, allí en el quando jardín criou del o Edén, homem, cuando crió al Ele hombre, queria ser Él quería ser o provedor el proveedor universal. universal del hombre? Você tem essa ideia? ¿Sabías? Quando você Tienes lê esta Gênesis, idea que capítulo cuando 1, lees capítulo 2, Génesis en você capítulo tem 1, essa capítulo 2, ideia. Deus tienes esta criou o homem idea de que Dios creó al hombre com todas as características, con todas las para ele características para que receber Él o quê? reciba ¿qué? Tudo Todo que Deus quer dar para o homem. lo que Dios quiere dar al Começando hombre, pela vida. comenzando por la vida. Deus é nosso provedor. Dios es nuestro proveedor. Aqui entre os homens, Aquí entre los hombres, na sua casa, quem en é su o casa, provedor? ¿quién es el proveedor? Se você ainda vive com os pais, Si aún vives talvez con seu tus pai, padres, né, o seu pai, ou sua quizás mãe, ou seu pai, con tu padre, ou, con tu ou madre os dois, o con los dos, é provedor, seu pai é es proveedor, tu padre es proveedor. Ou se você já trabalha, O você é o si provedor. ya trabajas, tú eres tu propio E o proveedor. provedor faz o quê? ¿Y el proveedor qué hace? Trabalha, Trabaja, Ganha dinheiro gana dinero e provê a y família provee a la ¿no es? familia, ¿no es de así? tudo que a família De precisa. todo lo que la familia necesita. Dinheiro Dinero para fazer compras no para hacer supermercado, nas lojas, compras en los supermercados, en pagar las aluguel, tiendas, pagar as a contas. pagar las Esse é o cuentas. provedor. Este es el Hombre. proveedor, el Mas, hombre. irmãos, Deus Pero hermanos, provedor é Dios diferente. es un proveedor Deus diferente. provedor, ele não Dios precisa es ir un proveedor a que nenhum no supermercado necesita para ir a buscar ningún compra, não. supermercado para Deus buscar provedor, compras. Ele mesmo Él proveyó a provê sí tudo que mismo. você precisa. Él mismo provee todo Tudo lo que vem nosotros dele, tudo necesitamos. sai Todo dele, viene de Él, se todo sale origina de Él, todo dele. se origina en Él. Vocês entenderam a ¿Están diferença? entendiendo la Então, se diferencia? você tiver esse Entonces, Deus, si usted tiene este Dios, vou perguntar para você. Les voy se a preguntar você, algo. Você não Si- gostaria de repente, si no te gustaría que de Aquí, repente no aquí auditório, en el achasse auditorio a encontrar, lâmpada do Aladim encuentres la lámpara de Aladín e de repente você esfregasse y de repente a la lâmpada resfriegas e saísse o gênio e y disse, salga el "Faça o seu genio y pedido, diga, meu Senhor, haz tus meu 3 amo". deseos, mi Señor, mi Só que amo. são só 3 pedidos. Solo né? que son 3 deseos, ¿no es así? O mineiro é pão de queijo, Si es minero, pide pan de queso, uma Ferrari una e Ferrari mais pão de queijo. y otro pan de queso. Aí perguntaram para ele, por que você pediu, não pediu? Y le preguntan, ¿por qué le pidió? Ferrari? Eu fiquei com vergonha de pedir 3 pão de queijo. Y le preguntan, ¿por qué pidiste una Ferrari? Él dijo, ay, porque tuve vergüenza de pedir 3 pan de Só para queso. descontrair um pouco vocês. Solo esto para descontrair un poco. Mas você tem esse Deus. Pero usted tiene este Você tem Dios. esse Deus Tienes a este que Dios pode dar tudo que você que quer. puede darte todo lo que quieras. Você sabia que você tem esse ¿Sabías Deus? que tú tienes este Dios? Mas Pero o homem rejeitou. el hombre lo rechazó. O homem não quis. El hombre no quiso. O homem preferiu. El hombre prefirió. Não é isso que nós lemos em Jeremias? ¿No es eso lo que vemos en Jeremías? Vamos ler de novo? Vamos a leer de nuevo.
nós temos até, Creo que tenemos, não sei se a ordem está certa, no sé si la orden está cierta, aqui, né? aquí no. Jeremias 2:13 Jeremías está aqui 2:13 na frente. está aquí en Na en tela. adelante, en la pantalla. Mas eu vou ler desde o versículo 11 para Pero vocês. voy a leer Houve desde el alguma versículo nação 11. ¿Acaso que alguna trocasse nación os ha seus cambiado deuses, sus dioses, posto que não aunque eram ellos no deuses? son dioses? Irmão, não há uma nação Hermano, no hay ninguna nación que troca o seu que ídolo, cambia su ainda ídolo, que não seja aunque no sea Deus verdadeiro. el Dios verdadero falso. Dios. Es un Mas Dios ninguém falso. troca Pero nadie nem o seu cambia ídolo por ni a nada. su ídolo por nada. Mas o nosso, Pero el o nuestro, povo de Deus, el pueblo de trocou Dios, Deus verdadeiro. cambia a Dios, Não é assim? al Dios verdadero. ¿No es así? Todavia, o meu povo Sin embargo, mi trocou pueblo a ha sua trocado glória su por gloria aquilo por lo que é no de aprovecha. nenhum proveito. Espantai-vos disto, Espantaos, mas é para espantar pero mesmo. es para espantarnos de pensou? verdad. Você hoje, Ya desculpe han usar escuchado. essa, é só Disculpen para você que poder chegar use mais esto, perto de solo es você. para Você llegar más achou cerca uma de lâmpada de ustedes. Aladim Usted encontró una lámpara e de você Aladín por y outra cambies coisa, por otra cosa. não é? ¿No es Você así? trocar Lo cambies por um por alfajor, un alfajor, trocar por um bombom, por un bombón. não é isso? ¿No es así? Irmãos, Hermanos, espantai-vos disto, ó céus, espantaos e cielos horrorizai-vos. sobre esto y Ficai estupefatos, horrorizaos, diz o Senhor. desolaos en Irmão, gran Deus não manera, dijo acreditou. Jehová. Acreditou Ni el que Señor o entendió povo dele que el pudesse pueblo fazer de essa Dios troca. haga Pois esto, dois males porque cometeu o meu dos povo. males ha hecho mi A pueblo. mim Me dejaron a mí e cavaram, a Frente- mim me deixaram o manancial frente de agua águas viva, vivas. fuente de agua Irmãos, viva. nosso Senhor Hermanos, nuestro é Señor es manancial una de fuente águas de agua vivas. viva. Você sabia que ¿Sabías do lado que de Deus al lado não de precisa Dios nenhuma caixa no necesitas d'água? ningún Nenhum tanque de agua, reservatório d'água? ninguna reserva? Porque Deus, Porque ele Dios, derrama água Él sem derrama fim. agua sin fin. Ele é um manancial Él es el manantial de aguas vivas. Você sabe que a melhor ¿Sabías coisa que la para mejor se cosa lavar, purificar para uma lavarte, coisa, para purificar é algo, es lavar com água corrente? lavar con agua Você corriente? não toma banho No te, no chuveiro? no te bañas Por quê? en Porque la vem ducha, sempre uma água porque nova. siempre hay Quando un agua você nueva. ensaboa, Y cuando essa te, água nova cuando vai te tirando lavas, te sujeiras, não é enjabonas, assim? esa agua É va diferente sacando você tomar água no, banho suciedad, numa es banheira, diferente tomar né? um toda banho água numa você banheira continua se banhando dentro que- das próprias sujeiras também que você deixou, que te- né? Então, a donde melhor tú te forma bañas de dentro de purificar la misma ainda agua é sucia. com água corrente. Pero un agua corriente nosso purifica Deus, y irmãos, nuestro é essa Dios, água hermanos, corrente que es não esta para agua nunca. corriente que no para Ele é um nunca. Él es manancial un de manantial de aguas vivas. Só que o homem foi cavar Solo que el hombre fue cisternas. a cavar ¿Sabe qué es cisternas, cisterna? cavaron cisternas. Un ¿Sabe lo pozo. que es cisterna? Es un Ou pozo, uma represa, um lago. es una represa, es un Sabe lago. quando você vai cavar um poço? ¿Sabes dónde vas a cavar Se un você não tiver pozo uma y si no camada hay una impermeável por baixo una do camada solo, impermeable debajo seja del uma suelo, camada de argila, aunque sea de ou uma arcilla camada de- o una de camada rocha, de essa água não piedra, para. esta agua no Essa água para. vai penetrar Esta agua va a no penetrar lençol freático. en el Então, irmãos, No el o suelo homem más está, depois que adentro. saiu debaixo Entonces, da autoridade de Deus, el hombre que o homem está estaba, tentando que salió cavar debajo de la autoridad de cisternas Dios, rotas. Por él isso, está cavando irmãos, não cisternas funciona. rotas. Por eso, hermanos, Depois de no toda a funciona. história dos Después de toda la patriarcas historia de e los do povo de patriarcas Israel, y del irmãos, pueblo de não Israel, funcionou. no funcionó. Não funcionou. No funcionó. Porque abandonaram Porque abandonaron o el manantial de de águas aguas vivas. vivas. E você conhece que Deus Y você tem? ¿conoces al Dios que tienes? Qual é o próximo versículo? ¿Cuál es el próximo versículo? Qual é o próximo versículo? ¿Cuál es el próximo versículo? ¿Mm? Êxodo 3, Éxodo 3, 13. 13. Que Deus você tem? ¿Qué Dios tú tienes? Moisés perguntou para Deus, Deus, Moisés preguntó para quando Dios, disser Dios, para o povo de Israel e cuando falar com o diga faraó, para el Dios de Israel o que povo vai digo, perguntar, el pueblo va a preguntar cuando hable quem para é el esse faraón, Deus que te mandou? ¿quién es este Dios que te mandó? Que eu direi? Qual é o seu ¿Qué nome? diré? ¿Cuál es su Disse nombre? Deus a Moisés, Y respondió Dios a Moisés, eu sou. yo soy el que soy. Irmãos, Hermanos, você simplesmente usted tem simplemente Deus tiene que é a o un Dios eu que es el yo soy. que você está precisando agora. ¿Qué estás necesitando ahora?
Faça um pouco de reflexão. Reflexiona un poco. Você não aguenta mais uma No situação. aguantas más esta Precisa de situación. paciência. Necesitas paciencia. Ele é o eu sou. Él es el yo soy. Você está precisando nessa Está hora necesitando en mais de esta amor. hora un poco más de amor. Ele é o eu sou. Él es el yo soy. Você precisa um pouco de paz. Necesitas un Você poco tá de sem paz. Estás sin paz. Ele é o eu sou. Él es el yo soy. Ele é tudo que Él você es precisa. todo lo que Ele necesitas. é o eu sou. Él es el yo soy. Amém, irmãos? Amén, hermanos. E quando Y Abraão, cuando Abraham, Deus fez aquela Dios hizo aquella promesa para não Abraham, consegui, y no e Deus não havia dado y Dios le había dado un descendiente para Abraham porque Sara era estéril, no podía tener hijos. Y él preguntó, Abraham preguntó a Dios, Dios, ¿será Damasceno Eliezer de está la na minha sierva casa, será o meu descendente? Eliezer, que Deus es disse não, tem que nascer mi de descendiente? Él dice, no, você. Então, tiene que ser naquela noite, un fez uma descendiente de reunião ti. familiar, e a Sara deu boas Entonces ideias, hicieron una e reunión familiar y Sara ele coabitou dio com unas a serva buenas Agar, ideas e nasceu y Ismael. cohabitó con la sierva Agar y Irmãos, nació Ismael. Vale ou não vale isso? ¿Y vale o no vale Deus disse esto? que não vale. Dios dice que no Tem vale. que nascer da Sara. Tiene que nacer de Sara, Mas a Sara, pero estéril. Sara es estéril. Abraão vai falar, Abraham Deus, va a eu não decir, consigo Dios, fazer yo no isso. puedo hacer eso. Eu não tenho jeito. Yo no Tem puedo. alguma situação que você ¿Hay alguna diz para situación que Deus, tú dices, não tem Dios, no puedo? aqui não vai sair desse mato, No não, vas sai a, não. de Sai aquí no va a cachorro, salir não. nada. Não é isso? ¿No es Daqui así? não vai sair nada não. De aquí no va a salir nada. Mas Deus apareceu a Pero Abraão Dios apareció a Abraham em Gênesis 17. en Génesis Eu 17. sou o Deus Todo-Poderoso. Yo soy el Dios Todopoderoso. Eu sou El Shaddai. Yo soy el Shaddai. Anda na minha presença Anda en mi presencia e ser perfeito. y sé perfecto. Daqui a um ano, De aquí a Abraão, un año, você Abraham, vai, a Sara vai te dar Sara filho, te va a dar un hijo, Isaac. Isaac. Ele sim é o filho Y él sí da promessa. es el hijo de la promesa. Abraão não podia fazer filho. Abraham no podía com a ser hijo Sara. con A Sara. Sara não podia dar Sara filho, no podía mas dar Deus hijo, pode. pero Dios puede. Em Romanos 4 diz En Romanos Abraão 4 dice, Abraham no creyó Deus que en vivifica Dios os que mortos vivifica a los e que muertos chama y a que existência llama a existencia as las cosas que no existem. existen. Irmãos, você Hermanos, tem esse Deus. usted tiene este Dios. Que Deus tem você? ¿Qué Dios tienes? El Shaddai. El Shaddai. Eu sou Yo soy o manancial de águas el manantial de aguas vivas. É o provedor Es el universal. proveedor universal. Irmão, tudo que eu Hermanos, preciso, todo lo que yo Deus necesito, Dios es. Não é maravilhoso, ¿No irmãos? es maravilloso, hermanos? Esse Cristo Este Cristo veio vino para dar outra chance para dar otra chance al hombre. Gênesis, João 7. Juan 7, 37. Vamos falar desse 37. versículo? Vamos a hablar de este João versículo. 7, Juan 7, 37. No último dia da festa En el dos último judeus, día y gran día de la fiesta de los quando tudo judíos, parecia cuando todo parecía voltar na rotina, volver a la rutina, o último dia é o el dia último máximo día da festa, es el día máxima más alegria, comem, se de máxima bebem, alegría, se donde festejam, comen, beben, mas festejan, pero a segunda-feira é sempre o dia lunes mais odiado, siempre né? es el Segunda-feira, día más hoje é odiado. segunda-feira. Ay, hoy es lunes. Né, tem um apresentador de Tem- noticiário hay que una fala, quando chega na presentador sexta, de- hoje é sexta-feira, de la amanhã noticia é sábado dice e el- domingo. Quando chega na segunda-feira, é a cara de segunda-feira. Que dice, Hoje hoy é es sábado, hoy segunda-feira. es Porque domingo, tudo pero cuando volta à llega el rotina, lunes tudo viene volta con ao esa normal. cara, porque viene, Mas aquele todo vuelve a lo dia normal, em a que la tudo rutina, pero en el día en que não todo passa de ser no vaidade pasa de de ser vaidade, vanidad de não há vanidad, nada novo no hay debaixo nada do nuevo sol, debajo del levantou-se sol, Jesus se levantó Jesús e exclamou: y exclamó, vocês perderam ustedes perdieron Deus provedor aquel no Dios jardim do proveedor en Éden. el jardín del Edén. Adão Adán perdió, abandonou Deus, abandonó a Dios, que é manancial de águas vivas. que es el manantial de aguas Eu vou vivas. te dar uma outra chance. Y yo te voy a dar otra Eu vou dar oportunidad. outra chance ao homem. Le voy a dar Quem otra tem oportunidad al sede? hombre. Quem ¿Quién tem tiene sede? sed? ¿Quién Agora tiene é para sed? quem tem sede. Ahora, ¿para quién tiene sed? Eu venho para todos, mas
Só Yo vai vengo para receber todo, pero quem solo van a tem recibir sede. quien tiene Quem sed. tem sede, Quien tiene venha a sed, mim e venga beba. a mí y beba. Quem crer em mim, Quien cree en mí, dice el que la cree en mí, Escritura, como dice la do Escritura, seu de su interior fluirão correrán ríos ríos de agua viva. Quem crer em mim, El que do cree seu en mí, interior, de su fluirão interior rios correrán ríos de agua viva. Irmãos, agora esses Hermanos, ahora rios estos ríos que que corren de los manantiales de águas vivas, ya no está fora de nós. ya no están fuera de nosotros. Agora Ahora pode estar dentro do pueden homem. estar dentro del hombre. Vocês se lembram da ¿Se conversa recuerdan de de la Jesus com a mulher conversación de samaritana? Jesús con la mujer samaritana? O que Jesus disse? ¿Qué le dice Quem Jesús? beber Quien dessa bebiere água de esta agua tornará a ter sede. volverá a tener Mas quem sed. beber da água Pero quien que bebiere eu lhe der, del agua que yo será le nele daré, não se lembra? ¿no se Será recuerdan? nele uma fonte será en él una a jorrar fuente para a vida de eterna. agua de vida eterna. Irmãos, agora Hermanos, esse ahora manancial de este águas manantial de aguas essa vivas, fonte de água, esta fuente não de está agua mais no fora está de nós, más irmãos, fuera de está nosotros, hermanos, está dentro de nosotros. Como pode estar dentro de ¿Cómo nós, puede estar irmãos? dentro de nosotros, hermanos? Porque ele se tornou Porque Él se volvió el Espíritu. Eu vou terminar de ler aqui. Y voy a terminar de leer Quem aquí. crer em mim, como diz a Escritura, Quien cree en mí, do como dice la seu Escritura, de su interior fluirão correrán ríos de agua viva. Esto ele dijo el disse Espíritu, com respeito ao Espírito que habían haviam de receber recibir os que nele los que crescem, creyesen en Él, pois o pues Espírito aún no até había venido aquele el momento Espíritu não Santo. fora dado, porque Jesus não Porque havia Jesús no había sido aún ainda glorificado. glorificado. Ó Senhor Jesus. Oh, Señor Jesús. Mas graças a Deus, Pero gracias a Dios, quando Jesus morreu, cuando Jesús murió, cumpriu tudo que Deus cumplió lhe deu para todo cumprir. lo que Dios dio para Irmão, cumplir. Jesus, homem, Hermanos, ele veio como homem. Dios vino como Ele hombre, venceu como Él homem. venció como Ele hombre, em nenhum momento Él en aqui na ningún terra momento fez a aquí en sua la própria tierra vontade. hizo su propia voluntad. Ele negou a si durante Él negó toda a así sua durante toda su trajetória. trayectoria. Ele não falou uma palavra que Él no seja habló sua. ninguna palabra Ele que falou sea suya. tudo que o Pai Él queria habló dizer. todo Ele lo não que el tinha Padre quería nem decir. o seu tempo próprio. Él Tudo quería que ele fazia era ni su debaixo da propio determinação tiempo, do Pai. pero Él hizo todo Ele lo viveu uma vida que de estaba bajo la cruz, ordenanza del totalmente Padre. debaixo da Y Él murió en la autoridade cruz de bajo Deus, la no autoridad de Dios, encabeçamento de dentro Deus. del É o encabezamiento de Dios. primeiro Fue el homem, primer irmãos, a hombre, viver hermanos, a debaixo vivir dessa debajo linha de esta da línea autoridade de de Deus autoridad de novamente. Dios nuevamente. Aleluia. Ele morreu Aleluya. Él e murió Deus o ressuscitou. y Dios lo Quando resucitó. Deus o ressuscitou, significa Cuando que Dios lo Deus resucitó, aprovou significa que esse Dios lo homem. aprobó a este hombre. Jesus Jesús se tornou se o volvió Filho de el Deus. Hijo de Dios. Jesus homem. Jesús se tornou hombre filho se volvió primogênito hijo de Deus. primogénito de Dios. Como Deus, ele já era Como Dios, o él filho ya era el hijo unigênito de Deus. unigénito Mas de agora, Dios. como homem, Pero ahora ele como se hombre, tornou o filho primogênito Él se de volvió Deus. Por quê? hijo primogénito A de sua Dios. ¿Por qué? função Porque hoje su función é de hoy levar es de os llevar muitos a los filhos de muchos Deus hijos de Dios a glória. a la gloria. Para onde ele foi? ¿A dónde Porque Él fue? ele foi glorificado. Porque Él fue glorificado Na ressurreição. en la Deus o resurrección. glorificou. Dios lo Em glorificó. Filipenses diz En Filipenses que ele dice ali, que porque ahí Deus o exaltou Dios lo exaltó Lhe deu sobremanera. um nome Él que le está dio un acima nombre de que todo está nome. acima, E a esse por nome, encima de todo nombre. joelho Y en este se dobrará, nombre todo e toda língua rodilla se doblará y toda confessará lengua confesará que que Jesús Cristo é o es el Señor, para a glória de Deus para la Pai. gloria de Dios Padre. E ele se tornou Y Él se o volvió Espírito. el Espíritu. Mas como o Espírito? Pero ¿cómo Esse el Espírito já Espíritu? não ¿Cómo existia? ese Espíritu no existía? Está aqui. Qual é o próximo? Está aquí. o ¿Cuál es próximo- el próximo quadro aqui? cuadro? Ele se fez o Espírito. Él Como se é que ele hizo se fez o el Espíritu. Pero ¿cómo se Pregunto. hizo el Espíritu? Pregunto. Deus Dios, era Deus. Él era Dios.
Ele se fez homem. Él se Dios hizo envió hombre. para ser El Dios envió Jesús. a Jesús Ele para já ser hombre. teve experiência Él em tuvo encarnação, experiencia en esvaziou-se encarnación. e Se se desvació, humilhou, tomou a se forma vació humana y tomó forma vivió aquí en la humana tierra y vivió aquí en la tierra durante 30 e poucos anos, certo? durante 30 y pocos años. Ele ¿No es así? morreu numa cruz. Y él murió en la cruz. Derramou seu sangue Derramó su precioso. sangre preciosa. Para nossa redenção, Para nuestra también salió redención también salió para nos dar agua vida de para Dios. darnos vida, Y la él vida de fue, Dios. Y él murió e ele foi sepultado, y él fue sepultado ele ressuscitou, y él resucitó, ascendeu ao céu, ascendió a los cielos ele se tornou y o él se volvió el Espírito que dá vida. espíritu que da vida. Aleluia! Aleluya. Agora, irmãos, Ahora, ele hermanos, pode entrar no Él seu puede espírito. entrar en su espíritu. Ele está no seu espírito? Él está en tu espíritu. Esse é o espírito Este espíritu que é que depois, es da después de la glorificação glorificación de Jesus, Jesús, nós hoje temos nosotros o hoy tenemos el espíritu feito hecho sob medida para o homem. a medida ¿Você sabía para el disso? hombre. ¿Sabías de esto? Porque el espíritu aún no había en Génesis É 7. porque Jesus não tinha Es sido porque Jesús glorificado. todavía no fue Mas glorificado. muitos estudiosos Pero da muchos Bíblia não estudiosos de la entendem. Biblia no Será que entienden. não existia? ¿Será que no existía Já desde a ya eternidade passada, desde la o eternidad pasada el Espírito de Deus? Espíritu de Dios? Na Bíblia, En la Biblia, a menção do Espírito la mención humano, del Espíritu perdão, humano, do Espírito, del- do Espírito Santo. del Espíritu Santo, Como aqui diz que ¿cómo o aquí Espírito dice ainda não havia? que el Espíritu aún no había? Como pode dizer isso? ¿Cómo pueden decir esto? Graças a Deus. Se você for Gracias lá a Dios. para Êxodo 30, Que si van a você Éxodo vai ver 30, a van a forma ver la forma de de fazer hacer o óleo el sagrado da unção. aceite sagrado de Quem la unción. consegue ¿Quién dizer puede quais são os decirme elementos cuáles son los para se elementos confeccionar óleo para sagrado da unção? confeccionar el aceite sagrado de la unción? Toma-se hin. Se toma un aceite hin de aceite puro. Esse hin de azeite Este puro, hin de aceite puro significa significa o Espírito de Deus. el Espíritu de Dios. E você tem que acrescentar Y tienen que 4 poner también especiarias. 4 especies. Você tem que acrescentar Tienen que mirra, poner mirra, cinamomo, cálamo, cinamomo, canela cássia. y casia. Azeite, uma Aceite, medida, hin de medida. 500 ciclos. Mirra, Mirra, 500 ciclos. 500 ciclos. Cinamomo, metade. Cinamomo, 250 la mitad, ciclos. 250 ciclos. Cálamo, Cálamo, 250 ciclos. 250. Cássia, Casia, 500 ciclos. 500 ciclos. Por que isso? ¿Por qué esto? Porque Porque 4 especias es el número de la criatura y el hombre es el representante de la criatura. Entonces 4 es el número del hombre. Dios hizo cuestión de que la humanidad de Jesús esté dentro del aceite puro, que es el Espíritu de Dios. Dios fez questão de acrescentar hizo 4 que especiarias se adicionen dentro 4 desse especias azeite puro que é o Espírito dentro de de este Deus. aceite puro, que E es el dentre Espíritu essas de Dios. 4 especiarias, Y dentro de estas 4 se especias, você somar, são 3 si suman, son 3 medidas de 500 Estou ciclos. certo ou não? ¿Estoy cierto o no? O primeiro elemento, 500 ciclos. O El último primero es elemento, 500 ciclos, el otro es 500 ciclos. Os dois do Y meio los dos formam del medio 500 forman ciclos. 500 ciclos. Estou certo ou não? ¿Estoy Vocês cierto o são no? jovens, são rápidos na Ustedes son matemática, jóvenes certo? en matemáticas, Então, son rápidos, ¿no es Nós cierto? temos aqui, Entonces do tenemos 4, aquí, nós vemos 3 unidades de 4 de tenemos peso, ou não? 3 unidades de Vocês estão peso. enxergando ou não? ¿Están viendo o no? 3 unidades de peso. 3 unidades 3 de é peso. Deus triuno. 3 es Dios 4 é triuno. homem. 4 es hombre. Aleluia. Aleluya. E Pai Padre, Hijo e Espírito Santo. y Espíritu Santo. E o do meio, o Filho, Y el del foi medio partido em dois. fue partido en dos. Vocês estão vendo aqui? 250 ¿Están viendo aquí? ciclos, 250 ciclos, Portanto, 250 irmãos, ciclos. Entonces, hermanos, as 4 colunas, las 4 né? columnas, As 4 colunas Las 4 que columnas separa
que os separan o santo lugar do santo el, dos santos, el lugar santo del lugar tem santísimo, 4 colunas. tienen 4 E o véu columnas. que é pendurado Y el sobre velo 4 que estaba colunas colgado sobre las tem 4 3 columnas entradas. tienen 3 entradas. Certo ou não? ¿Está bien o 3 no? entradas. 4 3 colunas, entradas. 3 entradas. 4 columnas, 3 Quando entradas. Jesus morreu Cuando na cruz, Jesús ele murió en la expirou, cruz, Él expiró. o céu se El escureceu cielo se todo. oscureció todo. O que aconteceu com o véu do ¿Qué templo? sucedió con el velo del templo? Rasgou-se Se de rasgó cima a baixo. Quer dizer, de Deus abajo rasgou. a cima, Deus de foi lá e cima a rasgou. abajo. Dios fue allí y Mas lo quando rasgó. Deus rasgou bem no Pero meio, cuando lo rasgó en el qual medio, foi a abertura dessas ¿cuál três fue la aberturas? Qual foi apertura a de abertura estas que 3 abriu aperturas? para ¿Cuál o fue homem la entrar que no se abrió Santo dos para que el Santos? hombre entre al lugar É a santísimo? do meio. Es la del medio. Vocês entenderam ou não? ¿Entendieron o no? A do meio foi dividida em La del medio 250, fue dividida en 250 y 250 ciclos. Entonces la del medio se abrió. Hermanos, nosotros no fue el Padre que fue partido por nosotros, no fue el Espíritu Santo que fue partido por nosotros, sino que fue Jesús partido por nosotros. Y de Jesús deseó su camino, y ahora nosotros tenemos el camino del nuevo, un camino nuevo y vivo para entrar al lugar santísimo. ¿Y dónde está el lugar santísimo? Hoy está en nuestro espíritu, en tu espíritu. ¿Y qué hay en el lugar santísimo hoy? Você que creu em Jesus. Tú que creíste en O que Jesús. tem lá no seu espírito ¿Qué hoje? hay en tu espíritu hoy? Hein? ¿Mm? Hein? O Espírito está lá. El Espíritu está O allí. Deus triuno está lá. Dios triuno está allí. Ali está Allí a arca do está testemunho. el arca não é? del testimonio, ¿no es Ali así? estão Allí os está, querubins están los representando querubines a glória de representando Deus. la gloria de Irmãos, Dios. ali está o Hermanos, próprio allí Deus da está el glória. propio Dios de gloria. E você pode Y entrar allí a puedes qualquer entrar hora a cualquier hora com sangue. con la sangre. Ó Senhor Jesus. Ah, Então vamos misturar, Señor já Jesús, misturou, entonces né? vamos a Já misturou aí? mezclar Eu ya, nem- ya mezcló. Nem comentei, já misturou. Ni aqui, ó. comenté, Ó, ya mezclaron todo. Misturou azeite. Ya mirra, mezclaron el aceite, la cinamomo, mirra, né? cinamomo. Aí vamos misturar de novo. Vamos lá. Bueno, vamos a mezclar otra vez. O azeite, El aceite. pronto, o azeite. Bueno, listo, el aceite. Mirra, Mirra, cinamomo, cinamomo, cálamo, cálamo, cássia. casia. Pronto. Pronto. O que é isso aí? ¿Qué es eso? É o óleo composto da unção. Es el E esse óleo de la composto unción, da el unção, aceite de la irmãos, unción. é o y ese es Espírito. el Esse, espíritu. o Espírito, irmãos, Este foi espíritu, feito hermanos, fue sob hecho medida para você. a medida para usted. Tudo que você Todo lo que precisa necesitas como hombre, sofrimento que sufrimiento, você tá el passando, sufrimiento que Jesus estás pasando, Jesús passou. lo pasó. Angústia que você está Las passando, angustias que están Jesus pasando, passou. Jesús Não la pasó. acredito, Jesus não No passou por síndrome creo do que, pânico ay, que Dios, eu tenho. Jesús no pasó por el Jesús síndrome de pasó, pánico sí. que yo tengo. Leia Jesús Marcos pasó. 16. Lee Jesus Marcos passou. 16. Ele- Jesús ele- pasó. Ele se sentiu Él, se sin- pavor él sintió e pavor angústia y angustia en aquel né? momento. Irmãos, Hermanos, Jesús Jesús pasó pasó por por tudo todo que você possa imaginar. lo que puedan Hoje, imaginarse. irmãos, Hoy, e hermanos, todos esses elementos que todos você estos precisa elementos que está necesitas em o está Espírito. en el Espíritu. Irmãos, essa noite Hermanos, esta noche eu vou terminar, voy a terminar. mas eu quero que vocês Pero saiam daqui yo quiero que ustedes salgan de aquí valorizando valorizando o Espírito. el Espíritu. Valorize Valoricen que esse que o este Espírito hoje Espíritu hoy é o manancial es de el águas manantial de vivas. aguas vivas. Esse o Espírito Este Espíritu es el yo soy. Esse o Espírito Este Espíritu é o El Shaddai. es el Shaddai. Esse o Espírito Este é a Espíritu fonte a jorrar es la fuente pra vida eterna. que sale Esse o Espírito de vida são os eterna. Este rios Espíritu son ríos de águas vivas, de aguas que vivas fluem de você que fluyen de para usted suprir as suas para suplir sus necesidades, para cumplir su propósito eterno Irmãos, esses de dias, Dios. todo nosso trabalho, Hermanos, todo este día, todo nuestro trabajo es fundamental que com as coisas ustedes básicas. A leitura sepan da las cosas Bíblia, básicas, la lectura de la oração, Biblia, la ler, orar a oración, palavra, leer, orar la você palabra.
que participen de las reuniones. Ustedes tienen toda una vida normal cristiana. Todo esto es para qué? Es para que nosotros de aquí en adelante juntos vamos a construir una vida de la iglesia con realidad de aquí en adelante. Amén, hermanos. Están aquí porque Dios quiere contar con ustedes. Vuelvan a su ciudad. No reclamen más. Dile al Señor, Señor, yo voy a volver a mi ciudad y yo voy a volver con esta misión. Yo tengo todo lo que el Señor me dio. Y lo que no tengo, el Señor me va a dar. Porque tú eres el Dios proveedor. Señor, el Señor va a hacer con que nuestra vida de la iglesia en todas las ciudades tengan realidad. Y que todos nosotros aprendamos a vivir en el Espíritu. Usar más nuestro Espíritu. Hermanos, sería una necedad que después de ver todo esto, que el Señor nos proveyó todo en el jardín del Edén, este manantial del agua viva, y está todo esto dentro de mí, y yo no vivo en el Espíritu. Esto es... Todos deberíamos quedar estupefactos por esto. Porque, hermanos, esto no es posible. Dios hizo todo. Y ahora necesitamos andar en el Espíritu. Para terminar, Gálatas 5. Oh, Señor Jesús. Gálatas 5. Porque aún voy a pedir a Mir a que ayude a hacer consagración al Señor. ¿Está bien? ¿Quién quiere consagrarse en esta noche? No podemos dejar pasar. Gálatas 5, versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Hermanos, no hay reconciliación entre los dos. La carne y el Espíritu son opuestos entre sí. No hay como... en el Espíritu y al mismo tiempo en la carne, porque a veces es tan bueno. No hay como viajar en las aguas con un pie en una canoa y otro pie en otra canoa. Ya sabes que te vas a caer, te vas a ahogar. Hermanos, tienes que, por eso que Romanos 8 dice que el peñor de la carne es para la muerte. Y el Espíritu da vida y paz. ¿Sabes lo que es esto? Hoy ya no hay más, pero el reloj de péndulo, cuando pende para un lado, cuando pende para el otro lado. Ahora voy a usar un instrumento de una pieza de electricista. Si tienes una llave, ¿cómo llave? Una llave... Una llave. Su mente es la que manda. Su mente es la que puede conectarse de un lado al otro lado. Si te conectas a la carne, vas a tener muerte. Pero si te conectas tu mente al Espíritu, vas a ganar vida y paz. Todo depende de tu mente, todo depende de ti. Entonces, hermanos, de aquí en adelante vamos a consagrarnos al Señor para colocar este péndulo no más en la carne. Vamos a pasar a vivir cada vez más en el Espíritu. ¿Qué tal? Vamos a quedarnos en este lado, porque si nos quedamos en el lado de la carne, vamos a recibir muerte y vamos a estar debajo de la línea clandestina de autoridad. Pero si nos quedamos del lado del Espíritu, vamos a estar debajo de la autoridad de Dios. La autoridad de Dios es para que fluya vida. No hay nada por lo cual tener miedo, no es policía, no es prisión, pero la línea de autoridad de Dios nos quiere dar vida a nosotros. Él me dio vida. Una vez debajo de la autoridad de Dios, Él tiene cómo darnos vida. ¿No es así?
Por lo tanto, hermanos, mas se sois guiados pelo Espírito, pero si não sois estáis guiados sob a bajo el lei. Espíritu, Não no só estáis precisamos bajo la ley. aprender a andar e Nosotros viver no necesitamos Espírito, aprender a precisamos andar en el aprender a ser Espíritu, necesitamos guiados aprender a ser pelo guiados por el Espíritu. Daqui para frente, De aquí en irmãos, adelante, você tem hermanos, uma ustedes autoridade. tienen una autoridad. Você tem quem Tienen manda. a quien Não é manda. mais você. No É o es más, Senhor quem manda. no eres más tú, eres A más, autoridade es el Señor agora quien é do manda, es Senhor. la Você autoridad está es del disposto Señor a ahora. entregar essa ¿Estás autoridade dispuesto a da entregar sua esta vida para o autoridad, Senhor? darle autoridad al Señor Diga en tu agora para vida, ele, al Senhor, Señor? entrego Dile a así, minha vida Señor, entrego para mi estar vida debaixo da tua para que esté autoridade. debajo de tu autoridad. Entrega para ele a sua vida. Entregue tu vida al Señor. Ele vai guiar você. Él te va a Ele vai guiar. guiar você. Él te va a Ora, guiar. as obras da carne Ahora, las são obras de la conhecidas carne e son Porque conocidas y nós, son. quando Gênesis 6 falou que o homem Porque en Génesis se 6, tornou cuando habla carnal, que el hombre se tornó carnal, no sabe explicar nosotros no muito sabemos bem o que é explicar ser muy bien carnal. qué es ser carnal. Mas ao ler Pero as al leer obras da carne, las obras os de la itens da carne, obra da los carne, ítems de aqui la obra de la Gálatas carne, 5, de aquí de nós Gálatas passamos a 5, entender um pouco o que é o homem nosotros carnal. pasamos a Quais entender são por qué el as hombre obras es da carnal. carne? ¿Cuáles son las obras de la carne? Prostituição, Adulterio, impureza, fornicación, lascívia, inmundicia, lascivia, idolatría, feitiçarias, hechicerías, inimizades, enemistades, porfias, pleitos, que são desavenças, ciúmes, celos, iras. iras. Tem ou não tem iras entre nós? ¿Hay o no hay iras entre nosotros? Discórdias, Contiendas, dissensões, disensiones, facções, formar herejías, panelas, formar parejas, invejas, envidias, bebedices, homicidios, glutonarias borracheras, y cosas semejantes a orgías estas, y a cosas respecto das semejantes quais a eu vos estas declaro, acerca de como las já cuales os outrora amonesto, vos como ya preveni, os he que dicho não antes, herdarão que o los que reino no, de Deus, los que os practican tais tales coisas cosas no praticam, heredarán porque el não reino estão de Dios, debaixo da linha da porque no están autoridade debajo de la de línea de Deus. autoridad de Dios. Ora, agora, Pero ahora, mas o fruto más do el fruto del Espíritu é es amor, amor, alegria, gozo, paz, longanimidade, paciencia, benignidade, benignidad, bondade, bondad, fidelidade, fe, mansidão, mansedumbre, domínio próprio. templanza. Contra estas Contra coisas, tales irmãos, não há cosas lei. no hay ley, Aleluya. hermanos. Aleluya. E os que são de Cristo Jesus, Pero los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. A carne está morta, La carne está lá está na muerta, cruz. está allí en la cruz. Si vivemos no Si vivimos por el Espírito, Espíritu, andemos también por el no Espíritu. Espírito. Agora você entende por que nós Ahora entiendes por qué invocamos o nosotros nome do invocamos el nombre del Señor. Senhor. Oh, Oh, Senhor Señor Jesús. Invocar o nome do Senhor, irmãos, é Invocar el passar nombre a del chave pro Señor lado do es Espírito. como para pasar el Todo péndulo tempo para el lado del dependendo Espíritu, todo el do tiempo Espírito. dependiendo Uma del vez eu Espíritu. Una estando vez debaixo da estamos autoridade debajo de la autoridad de Dios, Dios me suple vida. assim que nós Hermanos, vamos es edificar a así igreja. como Amanhã a gente edificamos fala la sobre a iglesia. igreja, sobre a Mañana vida hablamos da sobre la iglesia, Vamos sobre la cantar vida um de la hino? iglesia. Vamos a cantar un Qual himno. era o mesmo hino? ¿Cuál es el Eu himno? esqueci de guardar o número. S37. 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 Enquanto os irmãos preparam Mientras a los música, hermanos preparan la eu música, quero fazer uma oração com quiero vocês. hacer una Pode? oración con ustedes. ¿Puedo? Por favor, fiquem todos de pé. Vou Por fazer uma favor, oração pónganse todos de pie. Vamos a hacer una oración para o Senhor realmente para dar que el entendimento Señor para realmente vocês. dé entendimiento a Vocês essa noite ustedes. fazerem uma, Para que ustedes tomarem uma hagan, decisão, tomen una uma decisión, una consagração, consagración que seja um marco na sua vida. que sea un marco en sus vidas. Quero fazer uma oração. Quiero hacer una oración. Ó Senhor Jesus. Oh, Señor Jesús. Senhor, obrigado por essa palavra. Señor, gracias por esta palabra. Tu és um manancial Tú eres de un águas manantial vivas. de aguas vivas. O Senhor nos criou para El estar Señor nos debaixo creó do para teu estar debajo de encabeçamento. tu encabezamiento. Mas a queda do homem nos Pero en la tirou. caída del hombre nos debajo sacó desse debajo de ese encabezamiento. Ó Senhor Jesus, Oh, Señor Mas hoje, Jesús, pero hoy, pela tua redenção, por tu pela redención, tua obra, por tu nós obra, podemos voltar nosotros podemos Senhor volvernos, Jesus, oh Señor Jesús, a estar encabeçados a estar em ti. encabezados en ti. Senhor Jesus, Señor e Jesús, obrigado, Senhor, se y tornou gracias, tão Señor, porque te acessível para volviste nós. tan accesible a Senhor, nosotros. teu Espírito Señor, tú diste el está Espíritu dentro de todo y aquele está que dentro de em todo ti crê. aquel que cree Oh, en ti. Senhor Jesus, Oh, Señor Eu Jesús, tenho esse yo Espírito. tengo este Espíritu. Oh Senhor Jesus, Oh,
Oh, Señor O Jesús. Santo dos Santos está El dentro de lugar mim. santísimo está E dentro Deus de mí. está dentro de mim. Y Dios O está Deus dentro de mí. Todo-Poderoso, Dios El Todopoderoso, Shaddai, el Shaddai, el está Yo dentro de Soy, mim. está dentro de mí. Eu posso contactar Yo a puedo qualquer contactar a momento. cualquier momento. Ó Senhor Jesus, Oh, Señor me livre Jesús, da tolice líbrame de de abandonar la esse Deus, necedad que de é tão abandonar acessível este para o Dios homem, que es tan que accesible invocamos o teu nome. al hombre. Senhor Jesus, Solo invocar tu nombre. ensina-me Señor a Jesús, viver enséñame mais no Espírito. a vivir más en el Ensina-me, Espíritu. Senhor, Enséñame, a tirar Señor, todo o provimento de ti, a sacar todo por provecho meio de do ti Espírito. por medio del Daqui para Espíritu. frente, De aquí en Senhor, adelante, entrego Señor, a minha vida para ti. entrego mi vida a ti. Não mais para viver na carne, No voy a vivir não más mais en la para estar carne, debaixo da no para estar autoridade bajo de la Satanás. autoridad de Quero estar Satanás. Quiero estar encabezado en Cristo, encabezado em ti. encabezado en ti. Aceita a minha consagração. Acepta mi consagración. Senhor, aceita a minha Señor, oração. acepta mi oración. Jesus é o Senhor. Jesús es el Señor. Grandioso Deus, eterno, majestoso, tão glorioso Deus, porém solitário, queria expressar-se, Ele tudo o homem fez, para e dar sua glória, como vaso descanso criou, a fim de cordeiro e a sensação, como sempre da canção. Deus colocou coisa e Deus o deseja ter comunhão, está no seu plano, abre seu coração. Por não vigiar, o homem foi mandrado. Não ouviu a Deus, desobedeceu-lhe ao pecado, e a morte penetrou, contaminando o homem. Medo e vergonha fizeram fugir, se Deus afastado foi danificado, mas em Deus o amor clamou, viveu em busca do homem. Mesmo estando em tal condição, Deus fez a promessa de dar-lhe salvação. Salvação de Deus tornou-se plena em Cristo. Tão profundo amor, Jesus veio ao homem buscando nas trevas, alto preço então pagou, esvaziou-se da glória, veio em carne, sofreu privações, foi rejeitado e os seus pesados, sua alma derramou, se liberteu tem a morte, ela porém não reteve o Senhor, vitorioso Jesus ressuscitou. Fato tão real, Jesus tornou-se Espírito. Ao fim nele creu, se regenera e nele eterna, em reconciliação. Deus veio unido ao homem, tudo que Deus anelou e buscou. Cristo no Filho, mediante o Espírito, Deus ao homem se mesclou e produziu um novo homem. É a igreja a sua expressão, a santa cidade será a consumação. A estrofe 4 novamente. La estrofa 4 nuevamente. E deixa o Senhor falar com você. Y deja al Señor hablar contigo. Jesus tornou-se Espírito. Ao quem nele crê, se regenera E dá a vida eterna. Que reconciliação.
Aleluia.